Esto es solo el tráiler. Primero, Hernán Findlin, muchas gracias, Vanessa González, por la oportunidad de poder hablar sobre un estreno de una película de terror argentina, luego de un año en la que no pisamos una sala de cine. Y Realidad Virtual es una película rara porque apunta a un público muy, muy hardcore del terror. Digo, las reglas, como Scream, las reglas que propone son muy fuertes, las referencias están claramente puestas en el guión también, pero a la vez vos sabés, y Iván creo que también, que el cine argentino le cuesta el terror. ¿Cómo fue ese doble juego para mantenerte fiel a ese público hardcore del terror, pero a la vez invitar a esa gente que capaz no consume tanto terror argentino? Hice la película que realmente quería hacer. O sea, sabes, soy fanático del terror, produje muchísimas películas de género en la Argentina, de gran parte de los directores que hacen género en la Argentina tuve el placer de producirlos, y realmente quería poner en esta película todas las cosas que a mí me gustan. Junto con Lourdes Prado Méndez, la co-guionista, empezamos a armar una historia que tenga todos los elementos, más que nada, vos también sos fanático del terror, o sea, mucho de fines de los 80, principios de los 90, no es el terror japonés, no es el arte terror que está muy de moda ahora, no es el hardcore terror en el sentido hardcore de Hostel y ese estilo de películas. Es un terror que yo diría divertido, que el público se entretenga durante esos 90 minutos. Tienes, a mi criterio, cierto mensaje, además, sobre todo con el final de la película, pero más que nada tiene todos los elementos de las películas de los 80 y los 90 que a mí me gustaban ver. Fue buenísimo, sobre todo cuando terminé de ver la película ya editada. Todas las actrices y todos los actores entraron en ese código que tiene sus complicaciones y entraron perfectos. Y sobre todo haciendo como un doble papel de los actores y los actores adentro de la película. La misma pregunta, pero aplicada a tu labor como actriz, porque digo, ¿cuánto viste de películas de terror? ¿Sos de consumir películas de terror? ¿Te pasó, Hernán, algunos referentes? ¿Cómo fue ese trabajo? Bueno, a mí me encantan las películas de terror, soy bastante fan. Debo decir que si tengo que ir al cine y hay una película de terror, elijo ver primero la de terror y luego veo otras pelis. Así que soy bastante fan del género. Quizás esta peli de Hernán no es un género que tenía tan vista, no es un tipo de terror que quizás consumía tanto, pero lo que me fascinó cuando leí el libro, primero es este mensaje que bien dice Hernán que tiene, que para mí lo tiene relacionado encima al cine, no solamente una peli de terror y a lo que significa, lo que les pasa a estos chicos y chicas, sino también a la cuestión del cine. ¿Qué pasa con la vida eterna del cine? ¿Dónde queda todo ese registro, no? En algún lugar, cuando pasan los años y los siglos y todo. Después también me pasó que Hernán tenía esa película en su cabeza y eso era muy claro, como que a la hora de dirigir o llegar a la escena, él ya lo tenía todo visto acá en su cabeza y eso se podía ver, con lo cual no me quedó más que entregarme a su palabra y a su decisión, porque la peli hablaba de él y eso se notaba mucho y eso me daba mucha fe, porque es saber que hay un camino claro a la hora de hacer una película, que siempre es una de las cosas más difíciles en el camino del rodaje, y eso estaba claro desde el principio. Bueno, con mis compañeros también sentí que entramos mucho en ese lenguaje. Por otra parte, la peli tiene algo que a mí me fascina y que ayer la vi por primera vez y me volví a conectar con eso, que es esta velocidad en la que dialogan los personajes, ¿no? Que se parece más por ahí al cine más norteamericano, que estamos acostumbrados a ver las pelis de terror desde ahí, que es un lenguaje que parece liviano y de repente momentos y ambientes frescos y ¡pac! Tensión y ¡pac! Sorpresa. Y ese efecto me parece que está muy bien hecho de la peli, más allá de que yo haya trabajado en ella, digo, me puedo salir y tratar de ponerme todo lo objetiva que pueda, y me pasó, ayer vi la película desde mi sillón y realmente cuando empieza la peli y todo, me había olvidado lo que pasaba cuando el personaje la agarra así contra la pared, me había olvidado que eso era una película también, como que entré. Y yo no soy de ver nada de lo que haga,
como que en un punto no lo miro, no siento que pueda cambiar nada de lo que hice, como que, no sé, no me puedo relacionar con eso. Y de repente ayer vi la película, primero porque hacía un montón que la habíamos rodado, entonces también sabía que iba a empezar a hablar de la peli y me parecía importante verla y conectar de nuevo con el material. Pero por otra parte me pasó que me fue muy fácil entrar, o sea, entré y me encantó. Qué miedo para quienes hayan visto la película, qué miedo que empieces a mirarla y no te acuerdes de una escena, porque eso literalmente pasa en la película y podría haber sido un peligro gigantesco. Yo me imagino vos diciendo, uy, pero esto lo grabé, y de repente era el metamensaje. De repente, Ahí, Hernán, contaste que, al igual que tu película anterior, además de oficiar de guionista, oficiaste de co-guionista. ¿Cómo fue ese trabajo con esta mujer guionista tan importante en tu vida? Digo, para trabajar un poco en conjunto. Y luego, ¿no sentís un poco que es como la reversión de Director Cuts? Trabajar con Lourdes fue muy bueno. Bueno, mi esposa, hace 15 de casados, 22 que estamos juntos, 22 años. Estuvo muy bien, eso fluyó mucho, estuvo muy bien. Podría decir que me conoce, así que estuvo todo en orden. Y además le da una visión femenina que lo necesitaba desde el vamos. O sea, había pensado realmente, cuando te lo dije, Vania, había pensado en vos y estuvo buenísimo que no tuvieras otro trabajo y que lo pudieras agarrar el guión, pero en una figura así fuerte, decidida. El personaje de ella, en el hecho de querer cambiar la historia, es uno de los puntos que a mí me gustaba, que sea ese personaje fuerte y además cierto mensaje, digamos, de que si uno quiere, puede cambiar cierta historia que teóricamente ya está escrita. Y muchos de esos aportes fueron de Lourdes, entre muchas otras cosas. Y Director Cut, sí. Director Cut es una película que hice como hace 15 años en inglés. Fue filmada para el mercado norteamericano en DVD. Durante muchos años hice varias películas. La de Daniel de la Vega, la de Damián Rugna, o sea, de varios directores que después se consagraron, digamos, que filmamos en inglés. Y es una película que siempre me pareció una buena base de guión, pero que no estaba desarrollada. Fue para Asylum en ese momento, que vos lo conocés, que era una compañía mucho más chica de lo que es ahora, ahora con Los Tiburones Asesinos saltó a un medio. Fue especialmente para ellos y bueno, digamos que sí que es una revancha. Tiene muchos elementos de esa película y se puede decir que es cierta revancha. Creo que potenciada, mejorada y con otro tipo de mensaje. Hay una redención, me parece, de los directores y directoras argentinos de cuando hacían cosas independientes, ¿viste? Capaz no tenían tantos medios y ahora más. Vane, acá interesante lo que plantea Hernán sobre el trabajo del guión, del rol de los y las protagonistas, porque, digo, claramente se nota que hay una búsqueda, pero viste que en las películas de terror hay un doble juego, porque que en este juego entre la Scream Girl, la Scream Queen o la Final Girl, que es esa chica que llega hasta el final de la historia, se fue como modificando ese rol, pero siempre está frente a un asesino voraz, entonces siempre hay como un juego de que capaz no tiene todas las herramientas y esas herramientas la va descubriendo la historia. ¿Vos cómo sentiste a este personaje femenino en una historia de terror, teniendo en cuenta que ves bastantes películas de terror? Para mí el personaje de Guadalupe es un personaje fuerte desde que empieza la película, creo que también por el rol que le toca un poco en su familia. Ella está a cargo de su hermano menor, que si bien son muy parejos de edad, bueno, es la hermana mayor y ya toma esa posición. Después lo que pasa con la mamá hace que, bueno, recobre más peso esa posición en el dúo con su hermano. Y por otra parte, yo creo, o por lo menos eso me lo pensé de algún modo, que no sé si es una actriz que es tan abocada al arte, sino que está muy parada en sobrevivir y encontró esto, como que desea actuar y todo, pero no sabe si es un poco el norte de su vida. Y se mete en esto, descubre que lo puede hacer, lleva adelante la familia con esto. Es una chica liviana, con humor, que le gusta ir para adelante, no tratar de transitar las cosas de manera pesada y densa, y de repente se embauca dentro de una película donde quedan todos los personajes, todo este grupo, este equipo de trabajo atrapado en una historia de un director ambicioso
y descubre su potencial. O sea, no lo hablo artísticamente, pero descubre su potencial a nivel cuerpo, a nivel mente. Creo que gracias a esta, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero tragedia, por poner alguna definición, empieza a encontrar un poco también su potencial, se empieza a conocer a sí misma. Y eso me parece que se va viendo a medida que avanza la peli. Yo no sé si lo tenía tan consciente a medida que lo hacía, ¿no? Pero había algo de eso que de repente, bueno, había que hacer esto, bueno, a ver, se cae, bueno, a ver, se para, bueno, tiene el brazo roto, bueno, y empezás a... Eso tiene también este tipo de películas, ¿viste? Que de repente decís, wow, o sea, el personaje se va transformando en una cosa, más allá del personaje inicial. Hay, Pero bueno, hay una cosa que que como tu personaje es muy pragmática, de alguna manera le ayuda a atravesar todas las reglas que el género propone y que la película va desarrollando, ¿no? Hay un poco de eso. sí, ni hablar, hay como una cosa de Mario Bros, ¿no? En un momento como tac, 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 bueno, a ver por qué vamos ahora. Eh, pero también, o sea, no sé, hay una parte donde la descubrí una persona sensible también, como que al principio de la película no se ve tanto eso, y de repente en el medio de todo eso, si bien está toda esta fortaleza, o sea, también no sé, aparece como un personaje vulnerable. Y eso también me interesó, como que dije, uy, qué bueno, no sé, lo descubrí un poco ahí también haciéndolo, bueno, con Hernán, con el proceso, ¿no? Pero nada, qué sé yo, es una película que me reveló un montón de cosas a medida que la fuimos rodando, y eso es súper disfrutable. Hernán, lograste encontrar una forma diferente de hacer películas en donde son lugares cerrados, sí, pero hay un tema con la cámara en constante movimiento y sin cortes que termina haciendo sentir a la película mucho más grande de lo que es, ¿viste? Como, incluso en realidad virtual, haces eso sobre un set de película, con todas las complicaciones que hay, que es gente pasando por todo momento delante de la cámara, luces que se ven en plano. ¿Todo eso te dio aprendizaje de la película anterior? ¿Fueron cosas que fuiste descubriendo que querías contar? ¿Cómo fue ese proceso con esta película? Particularmente no es que me lo enseñó la película anterior. Esta película la quería hacer hace bastante, la verdad hace bastante que tengo dando vueltas, o sea, querer esto del cine. Quería hacer mucho la película del cine dentro del cine. Inclusive en una primera versión del guión que fue cambiando era mucho más, o sea, el personaje de Guadalupe de repente entraba a una habitación y era la habitación del exorcista, o sea, tenía guiños muy, muy evidentes que, bueno, los fui sacando porque ya me parecía medio demasiado, pero quería jugar porque realmente fue un trabajo recontra en serio, pero tuvo algo de juego, lo vuelvo a decir, lo dije al final del rodaje, lo repetí un montón de veces, realmente creo que fue el rodaje que más disfruté de mi vida. Suena así algo como muy grande, pero lo disfruté mucho, o sea, lo sentí como nada, tenía muchas ganas de hacerlo. Entonces fue algo que disfruté mucho y poder hacerlo, o sea, el hecho de tener pocas locaciones, tratamos de poner todo el valor de producción o sea, en ninguna película tuve tantas caídas, ni no sé si viste, Vane, llenamos de caídas y de golpes y de dobles y de saltos, y tratamos prácticamente todos los días de rodaje había algo, o sea, o había sangre, o había disparos, o había cuchilladas, cortadas de cabeza, saltos, caídas, floreros, y en eso tratamos de darle una producción buena, una buena producción en ese tipo de cosas, y además con los dobles estuvimos con bastante ensayo, hubo bastantes peleas, bastantes idas y vueltas, peleas digo ensayadas y coreografiadas, y fue algo muy divertido. Realmente no tiene mucho que ver con crímenes en la metodología, tenía otra energía, Claro. tenía otro tipo de energía. Menos lúdica. Sí, menos lúdica, sí, totalmente. Y escúchame, ¿y cuántas semanas de rodaje tuvo esta peli? 4 semanas y 2 días. Perfecto. Para quienes están escuchando, no vayan a ver los DVD de cómo se hacen las películas yankees, porque se nos van a cagar de risa de acá hasta que se termine. Pero bueno, cosa que pasa. Vale, y un poco sobre esto que contaba Hernán. Viste que nuevamente la palabra lúdico sale, pero la actuación tiene mucho de lúdico, la oportunidad de uno poder representar otros personajes y todo. Pero el cine de género
tiene algo que es la posibilidad de cagarte a trompadas, matar a alguien, llenarte de sangre. ¿Cómo atravesaste todo ese proceso? Hay momentos donde, a mí me ha pasado que yo estuve en rodaje como asistente de dirección, donde se pasa mucho frío o el pegamento se pega a la sangre y no está bueno. ¿Cómo atravesaste vos como actriz toda la parte lúdica que tiene el género? Bueno, era un tema de la continuidad, porque ya había escenas donde el personaje se instalaba toda ensangrentada y vamos con la sangre. Era llegar y bueno, vamos a ensangrentarnos y a ver dónde la tenía y no sé qué. Y ya después era esta cosa graciosa de parar para comer y estar con toda la cara así, o tomando un mate y ver al otro tipo con un coso acá. Es como, no sé, es muy divertido. Es imposible olvidarse que estás rodando una película. No es como en las películas de, no sé, qué sé yo, una comedia, un drama, que bueno, estás ahí, es todo más cotidiano. Acá realmente es ficción, ficción. Y no sé, a nosotros que nos gusta actuar, yo por lo menos disfruto mucho de esa cosa tan opuesta a la realidad. La pasé brutal. Y encima tuvimos muchas jornadas de noche, creo que fueron 15 días que nos tocó nocturna, y la verdad que fue genial. Comíamos bárbaro y le pegábamos ahí la madrugada. Tal cual. Es cierto, no voy a. Y les pido que tratemos de evitar los spoilers. Es cierto que hacia el final de la película uno se hace ciertas preguntas, ¿viste? Es como una suerte de. De Oroburo, donde se termina comiendo a sí mismo la cola de la serpiente, donde terminás preguntándote qué es real, qué no. ¿Cuánto primero, vamos con Hernán, cuánto se pensó esto en el guión? ¿Cuánto se modificó durante el rodaje? ¿Y cuánto terminó en el montaje de todo esto para llegar? Y luego, Vane, para ir sanando también, ¿cómo te quedaste vos y que me expliques un poco más después de haberla visto por primera vez terminada? Empecemos con vos, Hernán. Sí, fue bastante complejo ese final. Sí está pensado así desde el guión, o sea, lo armamos así, lo pensamos así, inclusive el plano, cámara fija, lo hablamos, inclusive, bueno, lo ensayamos con Vane. Eso estuvo desde el guión y siempre así. Pero sí, es un final arriesgado, pero preferí arriesgarme. O sea, hubo un montón de finales, pero un montón de finales, desde el más estándar hasta uno un poquito más rebuscado. Igual este es uno de los más rebuscados. Es muy difícil sin hacer spoiler, digamos, pero es un final que a mí me representa lo que quiero decir, lo que me gustaría que quede de la película. Entiendo que es confuso en cierto punto, o que te deja pensando, pero es algo que creo que lo tenía bastante en claro, lo hablamos bastante con Vane, lo ensayamos bastante, y es el demostrar, a ver, voy sin spoiler, o sea, es el demostrar que por más que parezca que todo está escrito y que está filmado y que está hecho y que está editado, si uno quiere, puede cambiar las cosas, y las puede cambiar, y con ese cambio puede salvar a un otro. O sea, aunque parezca que tu vida tiene un camino ya totalmente delineado y a fuerza de entereza, y lo puedes cambiar, y así, a su vez, ayudás a el otro satélite, digamos. Ahí repregunto una cosa, porque es interesante y me parece que es muy divertida para conocer un poco más la cocina y cómo se hace una película. ¿Cuántos finales alternativos pensaron? ¿Cuántos grabaron? ¿Y cómo negociaste con vos mismo cuál dejar? No, está bien la pregunta, no, pero en este caso lo único que sí íbamos a cambiar, más allá de las ediciones y algunos cambios que quizás en una de las ediciones ese no era el final, sino que lo adelantamos a otro lugar y hicimos algunos cambios que no terminaron de funcionar. Sí iba a cambiar que lo hablamos también con Vane, lo que ella decía para dar otro mensaje, pero después de también idas y vueltas y que lo vieron algunas personas también que me dijeron, está bien, déjalo así, lo dejamos así. Sí cambiamos, no sé si te acordás, Vane, que primero lo íbamos a hacer de noche eso, después lo íbamos a hacer de día, después lo íbamos a hacer de tarde, te lo hice dividir, te lo hice hacer como en dos, pero bueno, es muy interno eso, pero... Y vos, Vane, como cuando lo viste, ¿qué sentiste como espectadora? Vos que me contaste que te pudiste desapegar un poco de la actuación y disfrutarla como peli.
¿Te hizo pensar? ¿Fue como, te acordaste de ese momento? ¿Cómo fue esa sensación? Sí, bueno, porque además nosotros tuvimos varios ensayos antes de filmar la peli y esa escena en particular la habíamos ensayado mucho, entonces para mí era un misterio realmente cómo había quedado, qué había elegido Hernán y todo. Me parece un final fuerte, no quiero spoilear. Yo soy de creer un poco esto que plantea Hernán, ¿no? Que realmente uno puede cambiar el destino de las cosas, no soy de pensar que todo está escrito y que es de una sola manera, soy de pensar que las cosas las podemos cambiar, modificar, que hay distintas opciones y que esto que modificamos en nosotros seguramente va a modificar a algún otro u otra. Igual, cuando vi la película, como yo soy un poco hipocondríaca, por no decir al 100%, no veo la película y veo el final, que tampoco quiero pecar de spoiler, pero el final, dije, ay, por Dios, como me agarra esta sensación de, che, ¿qué onda? Como, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Es un pensamiento muy hipocondríaco. Pero bueno, nada, es una película, es una película. Estrena el 18 de marzo en plataformas y también en el Cine Gaumont, que ya me enteré y me pone muy, muy contento. En cines del interior también se va a empezar a rotar en simultáneo con 6 cines del interior y después van a empezar a rotar. Qué suerte, qué suerte. Bueno, Hernán Findrin, director, co-guionista, Vanessa González, protagonista, les agradezco un montón este ratito. Gracias a vos. Gracias. Bueno, espero que les haya gustado el video. Mi nombre, como siempre les digo, es Elena Aguilar. Acá abajo encuentran mis redes. Se pueden suscribir a mi canal acá mismo. Y al costado van a ver los últimos videos y algún video que elige YouTube, porque el algoritmo de Skynet lo puede todo.